Continuando con la idea de procedencia del amparo para proteger garantías que no derechos humanos, hay que tener en consideración que puede haber un derecho humano que no esté protegido por la ley, luego entonces no está garantizado y el amparo pues no prosperaría en el sentido de que no llegaríamos a tener una sentencia concesoria del mismo, no se anularía el acto contrario al derecho humano, no a la Constitución, porque si no está en la Constitución no habría tal situación. Hemos tenido en este país una situación muy particular en donde se está hablando ahora de derechos humanos en la Constitución que no de garantías. Y se dice que la garantía es el mecanismo procesal a través del cual se impone el derecho humano, es decir, lo que en la Constitución se consagra. Ahí tenemos un pequeño gran problema porque se habla de instituciones que no son correctamente consideradas. En el libro Derechos Humanos, Garantías y Amparo, su servidor se encarga de desentrañar qué es un derecho humano, qué es una garantía y qué es el amparo, para llegar a la conclusión de que el derecho humano no es lo que está dentro de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En la Constitución lo que hay es una garantía. El derecho es reconocido y la garantía está otorgada para efectos de que ese derecho sea respetado por la autoridad. Que la garantía establezca una obligación a cargo de la autoridad consistente en respetar el derecho humano y permitir que yo, no yo Alberto, yo gobernador en general, pueda gozar plenamente del ejercicio de ese derecho. O como lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tengamos la posibilidad de ejercer plenamente el derecho. Dice la Convención Americana: los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Vean ustedes, por favor, y no pierdan de vista que en la Convención Americana se emplea la expresión garantizar el ejercicio pleno y libre del derecho humano. No es lo mismo, ni siquiera en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, no es lo mismo el derecho humano que la garantía. El derecho se reconoce y ahora se otorgan las garantías. En el libro que ya mencioné, Derechos Humanos, Garantías y Amparo, hago la transcripción de diversos preceptos, no solamente de la Constitución mexicana, sino de las constituciones de países de América, de países de Europa y de tratados internacionales, en donde se hace referencia específicamente al término garantías. Por ejemplo, aquí encontré una disposición. La Constitución Política de Taiwán dice: la libertad personal de los ciudadanos será garantizada. Toda persona, todas las demás libertades y derechos de los ciudadanos que no sean perjudiciales al orden social y al bien público serán garantizados por la Constitución. La Constitución de Marruecos dice en su artículo 9: la Constitución garantiza a todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues son países de África y de Asia. Uno de Europa, Italia, y cayó al azar. Dice la Constitución de Italia, artículo 2: la República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre. Aquí hay otro artículo, que es de la Constitución de Irlanda: el Estado garantizará en sus leyes el respeto a los derechos personales. La Constitución de Francia es muy interesante, de Finlandia. El artículo 22 dice: garantía de los derechos fundamentales. El poder público debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Como ven, no solamente en México se habla de garantías. Erróneamente hoy en México se le está quitando la expresión garantía a lo que es la institución que está en la norma jurídica, para dar lugar a establecer
una sustitución el término derechos humanos que no es correcto. Ahora bien, a través del juicio de amparo, ¿qué es lo que se pretende? Anular actos de autoridad violatorios de garantías. El amparo no es, por lo tanto, una garantía, el amparo es un medio de control constitucional para proteger, para anular actos contrarios a la Constitución en su capítulo de garantías, proteger la Constitución en el capítulo de garantías. Y las garantías son protectoras de los derechos humanos. Vean pues por qué al amparo se le ha llamado también correctamente juicio de garantías, mas no juicio de derechos humanos, como en una reciente resolución se dijo erróneamente. Esta es pues la segunda parte del tema, ¿qué es lo que protege el amparo? Protege la Constitución, protege la ley, protege la Convención o el Tratado Internacional en el capítulo de garantías como medios jurídicos de protección de los derechos del hombre oponibles frente a la autoridad. En el entendido de que cuando hablo de derechos del hombre, hablo del hombre como ser humano, como especie humana, varón o mujer, no nada más del hombre como parte de la especie humana en su versión de sexo masculino. Muchas gracias, sean felices.